Muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En esta ocasión vamos a estudiar la conferencia número 30, que se titula Método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Vamos a profundizar un poco en lo que hace referencia el tema del despertar de la conciencia. Vamos a conocer cómo es que se da ese proceso y cómo está estructurada lo que es esa misma conciencia de lo que venimos hablando acá en estos temas. Y bueno, pues vamos iniciando con este estudio. Como les decía, pues la conferencia número 30, método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. El objetivo pues es conocer cómo está dividida lo que es la conciencia y cuáles son los métodos para liberarla y despertarla. Como bien les decía, la conciencia tiene, podríamos decir, ciertas estructuras que nosotros no conocemos. Nosotros pues muchas veces confundimos la conciencia con estar cuerdos, saber cómo nos llamamos, de dónde somos, cuántos años tenemos, etcétera. Pero hay algo más profundo a entender sobre lo que es la conciencia y es lo que vamos a conocer en estos momentos en el desarrollo de este estudio. Primeramente vamos a empezar a plantear qué es lo subjetivo. Lo subjetivo es todo aquello que todos y cada uno de nosotros trazamos o deseamos en todo lo que va de nuestra existencia, ¿sí? Por ejemplo, digamos que en el momento en que nosotros queremos realizar ciertos cursos para ganar más dinero, invertir en bienes raíces, tener ciertas maestrías, licenciaturas, tener pues muchos bienes materiales, casarse por la iglesia, tener muchos hijos, ¿sí? Digamos que todo esto se podría decir que es subjetivo. ¿Sí? Esto que yo les menciono acá se puede oír un poco agresivo para muchas personas, pero la idea no es tanto como atacar en esa parte, ¿sí? Porque como bien les digo, muchas personas van a decir, bueno, pues entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo de la existencia? ¿Sí? Es algo que muchas personas plantean y como respuesta es lo que nos dan, ¿sí? Pues el objetivo de la existencia es triunfar, triunfar en esta vida, tener una buena carrera, una buena posición económica y social, de pronto tener una familia estable y armoniosa. No está mal, ciertamente es algo, pues digamos que es favorable también para nosotros mismos y que pues en este caso pues también nos genera un cierto dharma hacia esas personas a las que nosotros ayudamos. Pero realmente hay algo más allá de, ¿sí? Eso es lo que las personas muchas veces no comprenden o no lo saben, mejor dicho, de que hay algo más allá. Si hay algo más trascendental que aprender, que hacer, que realizar para que nosotros podamos despertar nuestra propia conciencia, ¿sí? Y pues una vez ya entendiendo esto, lo subjetivo podríamos decir que es todo aquello que nosotros perseguimos durante la vida, ¿sí? Lo que comúnmente la gente persigue, que pues son los bienes materiales, los placeres, el confort, la comodidad, pero como bien les decía, pues no tiene un objetivo consciente, no tiene un objetivo trascendental. ¿Por qué no tiene un objetivo trascendental? Porque nosotros al llegar a lo que es el proceso de la muerte, cuando ya se acaba nuestro tiempo de manifestación, pues todo se acaba, todo se queda ahí, todos esos montones de dinero, esas cuentas bancarias se quedan ahí, todos los bienes materiales, llega un momento en que la familia pues nos olvida y pues quedamos en ese olvido, ¿sí? Y pues muchas veces hasta todo eso que hicimos, todo eso que dejamos termina destruyéndose o termina malgastado, ¿sí? Sin valorarse y pues bueno, por eso se dice que no tiene un objetivo consciente. Y bueno, ¿qué sería lo objetivo? ¿Sí? Este es el planteamiento que pues muchos hacen referente a lo que hablamos hace un momento. Lo objetivo tiene como tal pues un verdadero objetivo consciente.
algo que va más allá de todos esos bienes materiales, de todos esos estados de confort. Y esto hago referencia a lo que es el proceso del despertar de nuestra propia conciencia, ¿sí? Y muchos dirán, bueno, pero a mí, ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve despertar mi conciencia? ¿Para qué me sirve eh, rescatar sabiduría? ¿Eso para qué me sirve? ¿Sí? Si no puedo tener dinero, no puedo tener bienes materiales, no puedo tener la pareja que quiero, los hijos que quiero. Y bueno, ese es el planteamiento que muchas personas responden. Pero como bien les decía, lo objetivo tiene algo más consciente y más trascendental. Cuando una persona despierta su conciencia, se libera de los procesos mecánicos que tiene que vivir en este mundo, ¿sí? Bien sabemos que pues el vivir acá, en este mundo material, estamos sujetos a muchas leyes, a 48 leyes de la naturaleza. Estamos sujetos al sufrimiento, a leyes del karma, leyes del dharma. Eh, es una manifestación muy difícil y más en estos tiempos que estamos en un proceso de fin de raza, ¿sí? Donde pues ya lo que busca este conocimiento es ayudar a esas personas, a todos aquellos que tengan ese anhelo espiritual de poder despertar esa conciencia, ¿sí? Esa conciencia nos va a ayudar a trascender más allá de lo que son esas mismas leyes de la naturaleza que nos rigen acá. Incluso vamos a llegar a lo que es la inmortalidad, sí, que pues para muchos igual puede sonar algo fuera de lo común, sí, pero aunque ustedes no lo crean, el despertar de la conciencia puede llegarnos hasta ese grado, llegar a la inmortalidad, llegar a convertirnos en dioses, ¿sí? En seres completamente conscientes y obviamente pues liberados de todo ese sufrimiento al que estamos sometidos acá dentro de lo que es el mundo físico, ¿sí? Y ahora vamos a plantear o a hablar un poquito de lo que es la conciencia, cómo es que se estructura, tanto en la conciencia subjetiva y en la conciencia objetiva. Como bien les decía, pues en la conciencia subjetiva, donde pues todos estamos como atrapados en la personalidad, en los deseos, en los estados de confort, en los placeres de la vida, ¿sí? Pues en todos esos deseos, en todos esos yoes o agregados psicológicos, formas de ser que traemos dentro de cada uno de nosotros, está compuesta nuestra energía, o nuestra energía está atrapada por todos esos defectos psicológicos que se fracciona a lo que es un 97% de subconsciencia atrapada, ¿sí? No le podríamos decir que es una conciencia objetiva, porque como les decía, pues es algo que no tiene algo trascendental, ¿sí? Se le denomina subconsciencia, porque pues son yoes, son defectos psicológicos, formas de ser de la personalidad, que en este caso pues están manifestadas dentro de cada uno de nosotros y están fragmentadas en un 97% de conciencia. Si toda esa parte, todo ese 97% de conciencia constituye lo que es nuestra alma, ¿sí? Que es lo que traemos internamente dentro de nosotros. ¿Sí? Todos, como bien les decía, traemos formas de ser, formas de expresar, de pensar, de hacer. Eh, traemos muchos deseos, muchos yoes, muchos agregados psicológicos, todo eso hace parte de nuestra alma y eso está compuesto en ese 97% de subconsciencia. Y como bien les decía, no es subconsciencia porque no busca algo trascendental, solo buscan alimentarse esos yoes de la codicia, de la envidia, del orgullo, solo buscan alimentarse y no buscan algo más allá trascendental, solamente pues buscan estarse alimentando y pues eso pues realmente no nos sirve de mucho, porque pues recuerden que como estudiamos en temas anteriores, si no eliminamos el ego, no eliminamos toda esa parte oscura de nuestra alma, pues tenemos que pasar a dimensiones inferiores a que todo ese ego, todos esos yoes, ese 97% de conciencia, se libere en esas dimensiones inferiores a través del dolor, ¿sí? Y bueno, ya una vez entendido esta parte de la conciencia subjetiva, vamos a hablar de lo que es la conciencia objetiva. La conciencia objetiva está representada dentro de cada uno de nosotros en un 3% de conciencia, ¿sí? Ese podríamos decirlo así que es nuestra luz, una parte de Dios
que está viva dentro de cada uno de nosotros. A esto le vamos a llamar el espíritu, ¿sí? ¿Por qué espíritu? Porque este sí es trascendental, es eterno y esto es completamente real. Este nunca va a cambiar, tiene una autenticidad pura, por eso se le denomina que es luz, y está, como bien decía, representado en un 3% de conciencia que cargamos todos los seres humanos aquí en la manifestación. Es importante entender que pues en la actualidad este 3% de conciencia pues se encuentra, digamos, dormido en cierto nivel, ¿sí? No lo tenemos despierto en su totalidad ese 3%, sino que pues algunos lo tendrán en un 1%, algunos en un porcentaje menor, pero ese es un 3% de conciencia que tenemos. Ese 3% de conciencia pues es el que va a manifestar, digamos, la fuerza para que todos y cada uno de nosotros inicie su trabajo en el proceso del despertar de toda la conciencia, ¿sí? Para liberar el otro 97% que está atrapado dentro del ego. Esa es la función que tiene ese 3%, ¿sí? Digamos, al activarse, va a buscar a darnos el ánimo y la fuerza para que empecemos a rescatar todas estas chispas que como tal pues están atrapadas dentro de ese ego, de esos defectos psicológicos, y de esta manera pues el 3% de conciencia empiece a dispararse, ¿sí? Empiece a pasar del otro lado de la balanza y empiece a pesar más el lado de lo que es la conciencia objetiva. La conciencia objetiva pues es así, busca salir del sufrimiento, de ese proceso mecánico que tenemos que vivir acá en el mundo físico, de todas esas leyes a las que estamos sometidos, al tiempo, eh, a las leyes del karma, a las leyes del retorno, entre muchas otras leyes. Si la conciencia busca salir de esos procesos, llegar a esos estados divinales donde solo se experimenta la felicidad y el amor en su totalidad pura, y pues donde no se experimenta ningún tipo de sufrimiento, ¿sí? Y pues ese es el objetivo, podemos decir, trascendental de la conciencia objetiva, que busca el desarrollo de estos estudios, ¿sí? En la conciencia subjetiva, como bien les decía, está el 97% de esencia atrapada en el yo, ¿sí? En el yo psicológico, en el yo soy, en el mí mismo, en esa personalidad, en esa forma de pensar, en esos conceptos que traemos en la mente. Sí, si por ejemplo una persona, pues en la actualidad, ¿no? Lo que es muy, muy, muy común, que pues todos buscamos la codicia, ¿no? El bienestar económico, eh, la libertad financiera, ¿sí? Todos estamos como que pues detrás del dinero, ¿no? De la codicia, para alimentar ese orgullo, para salir de esos estados de envidia, para pues alimentar también nuestra vanidad, para caer en esa pereza de estado de confort. Y bueno, este es bueno, defectos que como tal hacen parte a lo que es ese 97% de esencia atrapada en esos defectos. Y pues obviamente estos defectos se procesan en virtud de su propio condicionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que pues como nosotros los traemos desarrollando y alimentando a través del tiempo, empiezan a tener cierta habilidad, cierta inteligencia para esclavizarnos cada vez más, ¿sí? Y de esta manera pues mantenernos en ese sueño psicológico donde pues solamente entramos como en ese pensamiento de que es lo más importante que estamos haciendo, y pues dejamos de lado los procesos del despertar de nuestra propia conciencia, ¿sí? Lo mismo pasa con una persona que pues es pues muy, muy lujuriosa, muy iracunda, pues igual todo se fracciona en ese 97% de conciencia. Obviamente abarcan más defectos psicológicos, pero pues obviamente al paso del tiempo esos defectos van teniendo más fuerza, más sabiduría, y pues poco a poco van esclavizándonos de una forma más y más fuerte, ¿sí? Y bueno, pues es algo que es pues muy lamentable, ¿no? Porque pues esto impide que nosotros conectemos realmente con
con la sabiduría interior o con estos temas que nos enseñan el proceso del despertar de esa conciencia, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que iniciar para que en este caso ese 97% de conciencia se empiece a liberar y de esta manera pues poco a poco vayamos entrando en entendimiento cuál es el verdadero objetivo real de nuestra propia existencia? Este proceso pues solamente lo vamos a conocer, lo vamos a entender en el momento en que empecemos a practicar la muerte psicológica. Entre más muerte psicológica eliminemos en cada instante de nuestra vida, va a liberarse más esencia, ¿sí? Cada vez se va a ir liberando más esencia, ¿sí? Cada que nosotros practicamos la muerte psicológica a un detalle psicológico, a un pensamiento, a una emoción, a un deseo, es como si reventáramos un globito de estos que pueden ver ustedes aquí, ¿sí? Es como si reventáramos un globito y liberamos una chispita de conciencia, ¿sí? A mayor cantidad de esencia liberada, mayor autoconciencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que pues poco a poco entre nosotros vayamos agudizando ese proceso de muerte en marcha de instante en instante, más ese 3% va a ir despertándose, ¿sí? Poco a poco se va a ir despertando, va a ir manifestando su fuerza dentro de cada uno de nosotros y eso ustedes lo van a ver reflejado en la fuerza y el ánimo que van a tener para el estudio y el trabajo práctico del despertar de la propia conciencia, ¿sí? Y pues, como bien les decía, este es un trabajo que tiene que ser llevado a la práctica para que esa fuerza pues la puedan manifestar todos y cada uno de ustedes, de nosotros, ¿sí? Y ahora, también es importante que tengamos en cuenta tres aspectos en los que se dividen la conciencia subjetiva, ¿sí? En la conciencia subjetiva, que es todo lo que hace parte a nuestra personalidad, a nuestras formas de ser, equivocadas, a nuestros yoes, o en general a todo el ego, pues se manifiesta en lo que es inconsciencia. ¿Qué es la inconsciencia o cómo se manifiesta la inconsciencia? Pues la inconsciencia son todas esas manías o formas de ser, como bien les decía, que todos y cada uno de nosotros tenemos. Por ejemplo, un estado de inconsciencia es como, por ejemplo, cuando nosotros estamos eh, viajando o estamos sentados en algún lugar y de pronto estamos como rascándonos la cara, como pensativos, ¿sí? De pronto hay personas que están como pues mordiéndose las uñas, ¿sí? Este es un estado de inconsciencia, ¿sí? De pronto hay personas que, por ejemplo, se truenan los dedos, ¿sí? Y ni cuenta se dan de lo que están haciendo, están como actuando mecánicamente, ¿sí? Están como que tronándose los dedos, están con esa ansiedad. Hay otro, por ejemplo, hay otro ejemplo que hay mujeres que, por ejemplo, están como pues enredándose el cabello mientras escuchan una plática, ¿sí? Están como analizando. Todos esos son procesos de inconsciencia, ¿sí? Quien lo dijera, a lo mejor puede que suene algo eh, un poco loco, ¿no? Para muchas personas, pero eso es un estado de inconsciencia, cuando estamos sentados y estamos moviendo el pie, todos esos son estados de inconsciencia que pues obviamente manifestamos dentro de nuestra personalidad, ¿sí? Y pues bueno, esa es una parte, digamos, muy minúscula que debemos empezar a estudiar en nuestros comportamientos y formas de ser que tenemos cada uno de nosotros para que empecemos a conocer todo lo que hace parte a la conciencia que está atrapada en el 97%, ¿sí? Hablemos un poquito de lo que es la subconsciencia. La subconsciencia muestra su manifestación en lo que son todos esos pensamientos que traemos dentro de nuestra mente o igual en nuestras emociones, ¿sí? Todo pensamiento ciertamente genera una emoción. Y bueno, ¿cómo se procesan este tipo de subconsciencia? Este se procesa en el momento en que, por ejemplo, ustedes igual están, digamos, consumiendo sus alimentos, están tomando un baño, van caminando por la calle, van o están realizando un cierto proceso, pero en la mente se están procesando miles o millones de imágenes, de pensamientos, de ideas, de proyecciones, de recuerdos, de imágenes de todo tipo, ¿sí?
charlas psicológicas, canciones internas, todo eso que está dentro de nuestra mente hace parte al subconsciente, ¿sí? O a la subconsciencia. Por ejemplo, igual cuando estamos entre dormidos y despiertos, yo creo que todos hemos manifestado ese tipo de suceso, ¿no? Donde estamos entre dormidos y despiertos y vemos que en nuestra mente están pasando miles de imágenes, miles de pensamientos, miles de formas, recuerdos, personas, ¿sí? Circunstancias, todo eso está caminando dentro de nuestra mente de forma mecánica, ¿sí? No tiene un pare, digámoslo así, sino que está caminando de una forma mecánica. Todo eso hace parte de la subconsciencia y pues todo eso es parte del ego que cargamos dentro de nosotros mismos. Ahora, estudiemos lo que es la infraconsciencia. La infraconsciencia hace referencia a todos los actos, digamos, equivocados, que sabemos bien que están mal, ¿sí? Pero nosotros decidimos hacerlos, ¿sí? Esta infraconsciencia, digamos que se activa más en las personas que ya tienen como tal un principio de trabajo o ya tienen un poco de comprensión sobre lo que son estos procesos del despertar de la conciencia, ya han practicado la muerte psicológica, ya saben o ya conocen la ley del karma, cómo es que funciona, ya tienen entendimiento y comprensión de que el hecho de que nosotros dejemos actuar un defecto psicológico nos genera karma, nos duerme en la conciencia, pero aún así decidimos hacerlo, ¿sí? Si nosotros sabemos que tiranizar a una persona está mal, ¿sí? Porque pues obviamente eso es un karma muy fuerte, es un acto, pues digamos que atenta contra el amor, contra el libre albedrío de una persona, y aún así no nos interesa, ¿sí? Decidimos ser tiranos, ¿sí? Decidimos tiranizar a nuestros hijos, a que hagan lo que nosotros queremos que hagan, decidimos tiranizar o manipular a nuestros padres para que hagan lo que nosotros queremos. Sabemos que pues eso está mal, porque pues el hecho de manipular a una persona también pues son defectos muy pesados, pero pues ya sabiendo nosotros que está mal decidimos hacerlo. Otro defecto muy pesado, sabemos bien que pues si nosotros adulteramos, engañamos a nuestra pareja, podemos salirnos del conocimiento, nos pueden meter un karma muy fuerte y aún así pues decidimos engañar a nuestra pareja, eh, tomar a otra persona como pareja. Todo esto es un proceso de infraconsciencia. Ver pornografía, ¿sí? Sabemos que pues también eso nos aleja de nuestro ser y decidimos hacerlo, pues eso también es un proceso de infraconsciencia. Eh, Torcer el conocimiento, sabiendo que el proceso para despertar la conciencia se mueve sobre tres factores y nosotros decidimos adulterarlo, no darlo, pues eso es un proceso de infraconsciencia, ¿sí? Hacer cosas que están mal, ya sabiendo nosotros que son, pues nos genera un karma, ¿sí? Ya nosotros sabemos y tenemos entendimiento de lo que puede suceder si realizamos tal cosa, pero no nos importa. Decidimos hacerlo. Eso es un proceso de infraconsciencia, ¿sí? Que tenemos todos y cada uno de nosotros. Todo esto, tanto la inconsciencia, subconsciencia y infraconsciencia, hace parte de lo que es nuestra personalidad, nuestra forma de ser, de todo nuestro ego en general, y eso es lo que está representado en ese 97% de conciencia que en este caso pues tenemos que empezar a liberar con la muerte psicológica, ¿sí? Para activar o para despertar en su totalidad ese 3%, ¿sí? Y vean, este 3% de conciencia es, digamos, es un 3% que es libre, inocente, inatrapable. Esto es una conciencia objetiva. ¿Por qué se le llama conciencia objetiva? Porque conoce como tal el camino a la autorrealización, tiene el conocimiento, la fuerza, el ánimo para lograr el proceso de la liberación de ese 97% de conciencia y de lograr el trabajo de la autorrealización. Y pues ese 3% de conciencia manifiesta toda su fuerza en todo su esplendor
cuando nosotros nacemos, ¿sí? Cuando nosotros nacemos y somos unos bebecitos, como el que pueden ver aquí, tiene el 3% de conciencia libre, ¿sí? Todo bebé que nace, todo ser que llega a este mundo físico, esta manifestación, y está en este proceso, tiene el 3% de conciencia totalmente despierta, ¿sí? Nosotros como individuos que pues ya tenemos la adultez, somos adolescentes, jóvenes, maduros, etcétera, el 3% de conciencia en su mayoría de personas pues está dormido, ¿sí? Pero cuando nacemos traemos ese 3% de conciencia libre, ¿sí? Los niños recién nacidos gozan de ese 3% de conciencia despierto. Ellos pueden ver el camino a la autorrealización, saben cuál es el proceso, tienen las facultades despiertas a un cierto nivel, ellos pueden ver el ego hacia otras personas, incluso pues pueden ver los defectos psicológicos que ellos mismos crearon en otra existencia anterior, saben cuál es el karma que van a vivir en su existencia, saben todo el proceso que tienen que vivir en su destino, saben por qué llegaron a esa familia, ¿sí? Son seres completamente conscientes, pero pues son totalmente pues inocentes. En este caso no tienen la fuerza, no tienen digamos la capacidad de trabajar sobre ese proceso de la autorrealización, ¿sí? Porque pues obviamente son unos pequeños bebés y y pues bueno, como les decía, todos nacemos con ese proceso del 3% de conciencia despierto. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, todo bebé que nace eh, emana una dulzura muy fuerte, ¿sí? Y esto se da porque ese 3% de conciencia pues está totalmente libre, ¿sí? Por eso es que un bebé se ve tan, digamos, tan tierno, tan dulce, tan inocente, manifiesta, digamos, o emana mucho amor de su interior, y eso es porque pues no tiene el ego, no tiene ego en sí. Todavía los yoes o los agregados psicológicos que creó de otra existencia todavía no ingresan. Es por eso que por los niños se ven pues, muy bonitos, podríamos decir. Y es porque pues solo el 3% de conciencia está dentro de ellos. No tienen el ego, no tienen personalidad, no tienen pues ningún rastro de maldad en su interior, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando los niños van creciendo, pues poco a poco al paso del tiempo, ya de sus 2, 3 años en adelante, los niños pues obviamente que pues poco a poco empiezan a percibir todo lo que ven en el exterior, ¿sí? Empiezan a fascinarse, ¿sí? ¿Qué es fascinarse? Que pues empiezan a pegarse a todo lo material, a todo lo terrenal, como por ejemplo pues empiezan a pegarse a los juguetes, a, a que los traten bien, a que pues los mimen, a que los lleven a la escuela, eh, a las fiestas de cumpleaños, ¿sí? A todo lo que existe en el mundo físico, ¿sí? Empiezan a pegarse, a desarrollar un cierto gusto y empiezan a desarrollar lo que es la personalidad, ¿sí? Esa personalidad es la que empieza a dormir el 3% de conciencia y pues también obviamente la fascinación en los que ellos empiezan a caer por todas las cosas materiales que existen sobre el mundo físico, ¿sí? Y pues al perder digamos, al dormirse, podríamos decirlo así, al dormirse, al fascinarse con todo lo que existe en el mundo físico, el 3% de conciencia se va durmiendo, ¿sí? Se va durmiendo y van perdiendo, digamos, el recuerdo del verdadero objetivo que tenían en esa existencia, que en este caso pues sería el trabajar en liberar toda la conciencia, el 97% de conciencia, empiezan a olvidar ese objetivo eh, trascendental de la conciencia, ¿sí? Y empiezan a fascinarse con la personalidad. Esa personalidad pues es una forma de ser que ellos empiezan a absorber, empiezan a copiar de sus padres o del círculo social donde ellos se desarrollan. Por ejemplo, pues si el papá manifiesta ciertos pensamientos, ciertas formas de ser,
es un empresario, por ejemplo, y pues sus formas de pensar son referentes al dinero, al éxito financiero, a la vanidad, al respeto, pues el niño va a absorber todos esos pensamientos, todos esos conceptos, todo eso que él ve en el exterior, él lo va a empezar a copiar, ¿sí? Se va a empezar a vestir igual que su papá, va a empezar a pensar igual que su papá, y pues los mismos pensamientos que le inculcan es lo que va a ir desarrollando esa personalidad, ¿sí? Igual, pues los comportamientos, si ve que pues su papá tiene un comportamiento muy culto, eh, muy formal, pues el niño también va a empezar a copiar esa personalidad de su padre. Igual, pues de la mamá, las niñas o los niños igual pues van a ver que si su mamá es una persona muy apegada a la crianza, a el amor a los hijos, pues eso también pues poco a poco la niña lo va a ir percibiendo, lo va a ir recibiendo, y aquí es donde ella va a ir formando su personalidad, ¿sí? Su forma de ser, su forma de expresarse, incluso pues hasta su forma de vestir se va a asemejar, no en todos los casos, pero pues en algunos casos a lo que ella percibe del exterior, ¿sí? Y pues obviamente ya cuando se desarrolla esa personalidad desde los 3 4 5 hasta los 7 años, que es donde se dice que se desarrolla por completo la personalidad del niño, ya se ve cuál es el desarrollo total que va a tener en su edad adultez. Ya se ve si va a ser un niño pues enfocado al trabajo, si va a ser un niño pues un poco problemático, ¿sí? Un adulto problemático que es dominado por la ira, por la codicia, por la lujuria, pues todo eso se empieza a definir desde su niñez, ¿sí? Y pues como bien les decía, en el momento en que los niños de los 3 4 años en adelante empiezan a manifestar esas personalidades, a copiar lo que ven en los adultos, en ese momento los yoes o los defectos psicológicos empiezan a ingresar dentro de los niños, ¿sí? Y pues como se va durmiendo el 3% de conciencia, se les va apagando su dulzura. Por eso es que ustedes ven que, por ejemplo, los niños ya de 2 3 años en adelante, pues ya no se ven tan lindos y tan bonitos como cuando habían nacido. Y eso es porque ya el ego poco a poco empieza a ingresar a los niños, y pues si ustedes ven ya los niños de 3 4 años ya son groseros, son mal geniados, eh, hasta cierto punto hay algunos que ya empiezan a manifestar signos de lujuria, son iracundos, son envidiosos, son peleoneros, hacen berrinche, ¿sí? Y todo eso es porque ya los yoes, el ego, poco a poco empieza a ingresar dentro de ese niño, ¿sí? Y pues como bien les decía, empiezan a perder la dulzura, empiezan a verse pues ya un poco feos, podríamos decir, ya se empiezan a ver pues un poco descuidados, se les apaga el brillo de los ojos, la piel se les empieza pues a hacer pues como pues fea, el cabello, sí, y eso es porque el ego empieza a entrar, empieza a calcomer toda la fuerza vital de ese cuerpecito, sí, y pues obviamente al ingresar nuevamente a esa personalidad de ese niño que ya se creó, empiezan a saquearle toda esa energía. Por eso es que muchas veces vemos en los niños que pues tienen dificultad para aprender, son muy distraídos, ¿sí? Son muy temerosos, tienen mucho miedo, son muy inseguros de sí mismos, y todo eso es porque ya el ego ingresó, ¿sí? Esa es la manifestación de que ya todo el ego ingresó dentro de ese niño, y pues como bien les decía, el 3% de conciencia hasta este punto se ha dormido, ¿sí? Se ha perdido la conciencia, la sabiduría del verdadero objetivo de la conciencia, y es aquí donde pues ya comienza la vida egoica o subjetiva de este individuo, ¿sí? Ya empieza a enfocarse el dinero, a alimentar los yoes, el ego. Si es fornicario, lujurioso, pues obviamente pues en eso se va a enfocar, en ser conquistador, en ser mujeriego, en fornicar, expulsar su energía. Si es codicioso, pues va a empezar a buscar formas de hacer más dinero, de alimentar su orgullo, etcétera, ¿sí? Y ahí es donde pues ya se va manifestando esa personalidad, y el 3% de conciencia queda totalmente dormido hasta llegar a la muerte. Si ese es el proceso, pues digamos que más triste que sucede en cada individuo, pierden la conciencia y el conocimiento de cuál es el objetivo en la existencia,
Y ciertamente, como bien les decía, pues una vez ya llegando la muerte física, mueren tres cosas dentro de cada persona. Lo primero, pues es que pues se muere el cuerpo físico, se desintegra, se hace pues polvo, ¿no? Como comúnmente se escucha. Eh, el fondo vital orgánico, que es la fuerza que manifiesta ese cuerpo físico, pues también se muere. Y la personalidad, que es como un fantasmita, también pues termina muriéndose y se termina desintegrando al paso del tiempo. Y pues con la muerte física podríamos decir que pues es todo lo que se muere dentro de nosotros, tanto nuestro cuerpo físico termina pues desintegrándose, la energía vital, el fondo orgánico, que también se le conoce, que también pues es como ese fantasmita, ¿no? que dejamos, eh, muere, lleva un cierto proceso para desintegrarse y pues también eh, pues esa forma de pensar que teníamos, de comportarnos, también termina muriéndose, ¿sí? Pero con la muerte física lo que no muere es el ego, ¿sí? El ego sigue vivo, ¿sí? El ego hace cuenta que nosotros nos morimos y el ego pues como que se aparta, se disuelve, está como listo para volver a reingresar a un siguiente cuerpo de esa misma persona cuando le vuelvan a otorgar otra existencia. El ego queda completamente como listo, esperando a que se dé otro proceso de nacimiento para volver a reingresar, ¿sí? El ego no se muere, ¿sí? El ego tenemos que matarlo nosotros mismos, obviamente pues con nuestro libre albedrío. Y pues si no queremos matar el ego pues tiene que morirse, pero pues ya bajo otros procesos de la naturaleza, ¿sí? Donde pues ya tiene que morirse a través del sufrimiento en su propio condicionamiento del yo. Pero bueno, eso lo estudiamos en otra conferencia. Pero también lo que nunca va a morir es la conciencia, que es ese 3%. Ese 3% de conciencia queda vivo también. Ese es eterno, ¿sí? Eso es eterno, incluso es más eterno que el ego. El ego tiene hasta cierto punto eh, vida, porque pues obviamente que si no le eliminamos por las buenas acá en el mundo físico, pasa a los mundos infiernos a desintegrarse allá y allá se muere, se libera esa conciencia y pues se va integrando al 3%, ¿sí? Pero el 3% de conciencia es completamente eterno, ¿sí? Este nunca va a morir y este pues también espera el próximo retorno a un nuevo cuerpo físico, ¿sí? Y bueno, cuando uno muere, como tal, pues tiene uno que pasar ese proceso donde tiene que irse cierto tiempo al limbo. No va uno al cielo, eso es importante que lo tengamos en claro porque todos estamos en ese concepto, nos han metido esa idea de que cuando uno se muere se va al cielo, se va completamente feliz, se libera de todo, a comprenderle unas veladoras, con hacerle unas misas y unos rezos, pues ya con eso ya se va al cielo, ya va a descansar en paz. ¿Sí? Eso es una falsedad, eso es completamente falso. Lo que sucede con este tipo de desencarnados, con estos desencarnados o personas fallecidas es que bajan al limbo, bajan al limbo a esperar un nuevo cuerpo físico. Obviamente pasan por un proceso de un juicio, donde pues ya van a ver qué tiene que vivir en su próxima existencia, dónde van a ser, bajo qué condiciones. Obviamente pues esto ya se define a partir de lo que es el karma y el dharma que se haya ganado la persona en su manifestación. Pero pues como bien decía, tiene que estar allá en el limbo, esperando a que se den las circunstancias para que una vez volviendo a nacer en otro cuerpo físico, nuevamente vuelva a regresar el ego y el 3% de conciencia. Es como una oportunidad más que nos da la ley divina para que nosotros trabajemos en el despertar de la conciencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues nos fascinamos con la personalidad, con todo lo subjetivo y pues terminamos dejando de lado los procesos del despertar de la conciencia, con lo verdaderamente objetivo, ¿sí? Y pues se regresa a lo mismo, a los mismos sufrimientos, al mismo dolor, al mismo condicionamiento bajo el que vivimos acá y pues se sigue repitiendo todo mecánicamente. Ese es el proceso que vive
todos y cada uno de nosotros, estando dentro de las 108 existencias, recuerden que todos tenemos derecho a 108 existencias, pero pues si nosotros llegamos al final de esas 108 existencias, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si no eliminamos el ego, como bien les decía hace un momento, pues tenemos que bajar a los mundos infiernos, ¿sí? No nos vamos a ir al cielo, eso ténganlo muy claro en su mente, analícenlo y compréndanlo y denle lógica, porque esto también pues entra un poquito la lógica, hay que ser lógicos. Si una persona no elimina la lujuria, no elimina la ira, no elimina la codicia, la envidia, el orgullo, esos defectos del odio, del resentimiento, ¿ustedes creen que una persona así va a irse al cielo? Pues no, ¿sí? Cuando una persona no elimina el ego, pues tiene que bajar al infierno, a limpiarse, a purificarse, a liberar toda esa esencia que se atrapó en el ego para que esa chispa pues pueda liberarse de ese sufrimiento, de ese condicionamiento del mismo yo. Y pues eso es lo que va a pasar con todos nosotros si no eliminamos el ego. Pero ¿qué pasa si llegamos a eliminar el ego? Pues nos liberamos de esos procesos donde hay que bajar al infierno y ahí sí, siendo una chispa completamente despierta o una conciencia despierta en su totalidad en un 100%, pues ya nos hace pertenecientes a los cielos, ¿sí? Ahí sí, vamos al cielo, no vamos a necesitar de ninguna misa, de ningunos rezos para poder llegar con Dios. Solamente no nos queda otra más que eliminar todo el ego. Tenemos que eliminar todo el ego que está conformado en el 97% para que entonces sí podamos llegar al cielo y liberarnos de este proceso mecánico del que les acabo de explicar acá, ¿sí? Este proceso lo vamos a lograr practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? Tanto para despertar el 3% que ahorita se encuentra dormido, porque como les decía, pues estamos fascinados con el dinero, con la titulación, con comprarnos nuestra casa, con comprarnos el nuevo iPhone, ¿sí? Con todos esos procesos de nuestra personalidad, el 3% de conciencia está dormido, ¿sí? No en su totalidad, a lo mejor en un 1%, tal vez menos, 2, 3%, pues es un proceso individual de cada uno de nosotros, pero el proceso para que ese 3% de conciencia empiece a dar aliento, empiece a dar fuerza, tenemos que empezar a morir psicológicamente, ¿sí? Tenemos que empezar a autoobservarnos de instante en instante, ver la manifestación de esa subconsciencia en nuestra mente, de esos pensamientos, de esas imágenes, de esas proyecciones, personas, recuerdos, futurizaciones, y estar muriendo de instante en instante. Madre mía, elimíname este pensamiento, elimíname esta imagen, elimíname este recuerdo, ¿sí? Y de esa manera, pues poco a poquito vamos a ir liberando esa esencia que está atrapada en el ego. Y poco a poquito van a empezar a manifestar la fuerza del 3%. Una vez liberando todas esas esencias o una parte de esa esencia que está atrapada en el ego, tenemos que fusionarla al 3%, ¿sí? Tenemos que fusionarla. ¿Qué quiere decir fusionarla? Que como tal esas chispitas se van liberando y tenemos que condensarlas al 3%. Eso lo vamos a hacer con el proceso de lo que es la práctica del nacimiento espiritual, que es el sexo superior, usar la sexualidad de forma superior o trascendental, para que en el mismo acto sexual esa esencia que se liberó se transmute, se canalice esa energía a través de la columna, de las vértebras, y llegue hasta los centros superiores y de ahí baje a nuestro corazón. Y esa misma energía da como una vuelta, se condensa en vapores, baja a nuestro corazón y ese 3% de conciencia se empieza a despertar y va a ir creciendo, va a ir creciendo. Obviamente este crecimiento del 3% de conciencia se va a definir en la fuerza en que nosotros practiquemos la muerte psicológica. Si nosotros aprendimos a morir de instante en instante de una forma pues muy agresiva, mayor esencia vamos a liberar, ¿sí? Y mayor esencia vamos a transmutar en el proceso de la alquimia sexual. Y esto como resultado va a hacer que el 3% de conciencia empiece a elevarse, sea un 10, a un 20, a un 30, a un 50, hasta llegar al 100%. Y también pues es importante tener en cuenta el tercer factor, que es
podríamos decirlo, uno de los más importantes también. Los tres son importantes, los tres van a la par, ni uno es menos que el otro. Y el sacrificio por la humanidad lo que nos va a dar es la fuerza, el ánimo, para que podamos autoobservarnos y para que podamos condensar la energía a través de la columna vertebral. ¿Sí? Podríamos decir que el sacrificio por la humanidad va a desarrollar el amor en su totalidad dentro de cada uno de nosotros, el amor hacia la humanidad. Y pues el amor es la ley más elevada de todo el universo, de toda la creación. Y pues una persona que llega hasta esos estados de experimentar el verdadero amor hacia la humanidad, tiene el mérito y la fuerza para trabajar más disciplinadamente o con mayor fuerza en los tres factores y avanza más rápido en su proceso de despertar de la conciencia. Tenemos que dar inicio a ese trabajo para que ese 3%, como bien les decía, se vaya despertando. Tenemos que salir de la fascinación, de la personalidad, de los conceptos que nos han implantado desde niños, que tienes que trabajar, no te dejes de nadie, tienes que ser el mejor, tienes que destacar ante todos, el mundo es para los ganadores, para los que tienen profesión, para los ricos. Todos esos conceptos debemos de empezar a matarlos, a eliminarlos, ¿sí? Salir de la fascinación, redes sociales, entretenimiento, confort, ¿sí? Porque este es un proceso pues difícil. Tenemos que dejar pues esas manías, comportamientos de la personalidad. Esto es un proceso de sacrificio también, porque aquí es donde muchas personas pues dicen, no, ¿cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo voy a dejar mis vicios, el cigarro, el alcohol? ¿Cómo voy a dejar la fornicación? Si es el placer más rico que existe en el mundo. Pues eso es lo que se tiene que hacer. Si queremos despertar la conciencia, tenemos que hacer grandes sacrificios, tanto al exterior como a nuestro interior, porque tenemos, como bien les decía, que eliminar muchas partes de nosotros que hacen parte a nuestra alma y empezar a transferir el centro de gravedad. Una vez ya dejando esos estados de pereza, de confort, dejar esos redes sociales, esos vicios, el fumar, tomar, esas malas relaciones con los demás, pues nos va a ir dejando mucho tiempo, ¿sí? Nos va a ir dejando tiempo, horas, donde nosotros debemos de empezar a transferir el centro de gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo que yo le invertía a estar viendo una serie, estar viendo mi novela de las 8, pues lo tengo que empezar a dedicar a los procesos de la meditación para eliminar el ego, a los procesos de la muerte psicológica, del mismo nacimiento espiritual, o lo más importante, de empezar a hacer sacrificio por la humanidad, de empezarme a foguear, a compartir estos temas hacia todos los pueblos para que tengan la misma oportunidad de llegar a la autorrealización, de empezar a enfocarme a las prácticas que van a ayudar a conectarme con mi ser, con ese 3%, ¿sí? Aquí es donde pues ya debemos de empezar a tomarle disciplina al trabajo, porque este es un trabajo que nos va a durar toda la vida, ¿sí? Hasta que lleguemos a la autorrealización. No es de 1 año, 2 años, 3 años, sino que es un proceso largo. Pero ese proceso largo lo definimos cada uno de nosotros, obviamente con nuestra propia disciplina, ¿sí? Porque para unos puede que sean muchos años, toda la vida, para unos puede que sea más corto tiempo, pero les repito, ese es un proceso individual que ya es definido por cada uno de nosotros. Y como bien les decía, para despertar la conciencia y liberar ese 97% que está en la subconsciencia, en todos esos pensamientos, esas ideas, esos recuerdos, esos procesos de comprensión o de razonamiento, mejor dicho, tenemos que empezar a morir psicológicamente. Y para morir psicológicamente, primero tienen que entrar en el proceso de la autoobservación o desarrollar la habilidad de la autoobservación. ¿Qué es la autoobservación? Estar en cada instante dirigiendo la atención hacia adentro de ustedes mismos, de nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué vamos a autoobservar? La mente, la emoción y el sexo, ¿sí? De pronto vienen esos pensamientos, esos recuerdos de lo que estaba haciendo en la tarde, de lo que hice ayer, lo enjuicio, me doy cuenta que eso no es mi conciencia,
La conciencia no piensa, la conciencia se manifiesta cuando la mente y la emoción están totalmente en blanco, ¿sí? En ese momento nos podemos dar cuenta que pues el ego está entrando en proceso dentro de nosotros, nos damos cuenta de eso y pasamos a la eliminación. En la eliminación vamos a hacer la petición a la Madre Divina, elimíname este defecto psicológico, elimíname este pensamiento, elimíname este recuerdo, esta idea, elimíname esta imagen, esta persona que se proyectó en la mente. Y de esta manera, poco a poco vamos a ir despertando ese 97% de conciencia, o vamos a ir rescatando la esencia que estaba atrapada en ese 97%, ¿sí? Y como bien les decía, tanto en la mente, esas emociones tanto de agrado, de desagrado que manifestamos, los deseos de lujuria, de morbo también, Madre Divina, eliminamos estos deseos de lujuria, las tensiones, todo lo que manifestamos en la máquina humana, ¿sí? Y pues esta petición siempre va a ser a la Madre Divina, ella es la encargada de eliminar todo defecto psicológico, toda mancha de suciedad del ego que está dentro del 97%, ¿sí? Y en esa subconsciencia, como bien les decía, pues están todos esos pensamientos, pues también está lo que es la infraconsciencia, todo lo que es pues negativo, que ya sabemos que está mal y decidimos hacerlo, pues también acá tenemos que hacer un esfuerzo mayor por eliminar esos defectos, todas esas manías, esas formas de actuar, también tenemos que eliminarlas para que poco a poco, al ir liberando perdón, todas las chispas que están atrapadas en el 97%, vayan despertando al otro 3%. ¿Sí? De esta manera, pues poco a poco entremos en fuerza, en disciplina, en ánimo, para ir avanzando en nuestro propio trabajo. Y bueno, terminamos con la frase que dice, cuando libramos la conciencia subjetiva atrapada en los defectos, la convertiremos en conciencia objetiva. ¿Sí? Eso lo vamos a manifestar, les repito, cuando empecemos a agarrar disciplina en la muerte psicológica de instante en instante, eliminando y sacrificando esos yoes, esas personalidades, esos estados de confort, eh, todo eso, todos esos deseos, ¿no?, que nos tienen condicionados ahorita, poco a poco, de manera que nosotros vayamos eliminando, ese 3% va a ir despertando y vamos a tener como más ánimo al trabajo, más ánimo, hasta vamos a sentir que hemos desperdiciado mucho tiempo, vamos a empezar a dejar muchas cosas de lado por tratar de invertir cada vez más y más y más tiempo en los procesos de la muerte psicológica, de sacrificio por la humanidad y de nacimiento espiritual, ¿sí? Y bueno, este es el proceso que tenemos que hacer para despertar esas dos conciencias. Y bueno, pues aquí dejamos el estudio del día de hoy. Compañeros, muchísimas gracias por haberme acompañado a este estudio, esta reflexión del día de hoy. Y pues bueno, tenemos acá nuestra compañera Tere Flores, que pues hoy se dio tiempo y espacio para acompañarnos. Un saludo para Tere Flores. Nos dice que al morir cada instante vamos a matar el ego. Sí, ese es un proceso que tenemos que hacer de segundo a segundo. Sí, ténganlo bien en cuenta porque pues muchos dicen, no, pues voy a eliminar el ego al rato, mañana. Sí, y no se dan cuenta que el ego actúa en cada segundo. Ustedes van caminando y el ego está activo, ¿sí? Nos estamos bañando, estamos comiendo, el ego está activo. Estamos trabajando en nuestro computador, en nuestra oficina, en nuestra área de trabajo, en nuestro negocio. El ego se está alimentando en la mente, en la emoción, ¿sí? Y es por eso que la muerte psicológica debe de ser de segundo a segundo, ¿sí? Muchos demonios tienen atrapada nuestra conciencia, ¿sí? Son todas esas formas de ser, esas formas de pensar, esas emociones de resentimiento, de odio, de venganza, de querer hacer daño a los demás, nuestros defectos tiranos, manipuladores, chantajistas, envidiosos, orgullosos, lujuriosos, masturbadores, fornicarios. Todos esos son demonios que en este caso pues tienen atrapada toda nuestra conciencia, ¿sí? Y son los que pues nos mantienen dormidos, y si no despertamos la conciencia, pues tristemente llegamos a la muerte sin haber hecho algo provechoso, ¿sí? Y bueno, pues ese sería mi aporte, Tere. Muchas gracias por
por la pregunta, por el planteamiento. Nos sirve mucho para retroalimentar lo que es pues los temas, ¿no? Y bueno, pues parece que es todo. No tenemos más inquietudes. Nuevamente, pues muchas gracias, Tere, por habernos acompañado. Y bueno, dejamos hasta aquí. Nos vemos en un rato en la práctica con la compañera Joana para pues dar seguimiento, ¿no?, al estudio de la muerte del ego. Y bueno, pues que pases una excelente noche, Tere. Igual, pues buena noche para todos los que nos lleguen a ver y pues que descansen. Muchísimas gracias.